Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, esta es la última clase del miembro superior, que va a incluir la muñeca y la mano. Como ya venimos viendo, va a tener la parte ósea al comienzo, donde tendrán que saber qué huesos forman parte de esta unidad, qué características tienen, luego qué articulaciones se forman. Hay muchas articulaciones, pero piensen que todo es bastante pequeño. Lo más importante va a ser la articulación de la muñeca, qué huesos la forman, qué ligamentos tiene, qué movilidad, qué movimientos tienen las articulaciones. Y después habrá muchos músculos que se van a encargar de los movimientos tanto de la muñeca como de los dedos de la mano. Bueno, en esta parte vamos a arrancar con la parte inferior del radio y del cúbito, que me parece que ya lo hemos nombrado, pero no está de más repetir. A nivel del radio vamos a tener su extremidad inferior, que es voluminosa, tiene en la parte externa o lateral la apófisis estiloides del radio, y en la parte interna o cara interna va a tener a la cavidad sigmoidea del radio, que se va a articular con el cúbito. Bien, en su cara inferior es muy importante, va a tener dos segmentos: el segmento interno, que va a articular con el hueso semilunar, que es uno de los huesos del carpo, y el segmento externo, que va a articular con el escafoides, que es otro hueso del, del carpo. Bien. Y por el lado del cúbito, ahí lo tenemos en un gráfico también. Vamos a tener en la parte interna la apófisis estiloides, que para que quede claro, la apófisis estiloides del radio es más larga que la apófisis estiloides del cúbito. Si ustedes palpan sus dos estiloides, lo tienen que poder diferenciar cuál es más larga que la otra. Lo podemos probar también en el vivo eso. Y tiene en la parte externa la carilla articular para el radio, y en su parte inferior, en su cara inferior, el cúbito va a tener un segmento para el ligamento triangular, que forma parte de la articulación de la muñeca. Bueno, pasamos a nuestra querida mano. Todos sabemos que tenemos dos manos, derecha e izquierda. Bien. Vamos a tener que tener en cuenta el carpo, luego los huesos metacarpianos y luego las falanges proximales, medias y distales de cada dedo. No nos vamos a volver locos con las características mínimas de cada uno, pero hay que saber el orden de los huesos, los nombres y qué músculos insertar en ellos. Arrancamos por los huesos del carpo. Son 8 huesos divididos en dos filas. Acá en este gráfico los tienen numerados, pero yo lo que voy a decir es en orden de proximal a distal los huesos por las diferentes filas. Tienen que saber qué huesos están en cada fila, se suele preguntar eso. Bien, y además tiene que ver con el tipo de articulaciones, con el nombre de las articulaciones que van a formar. En la primera fila van a estar de externo a interno o de lateral a medial el hueso escafoides, luego el hueso semilunar a su lado, y después tenemos el hueso piramidal y el hueso pisiforme. Ahí están con los números 8, 7, 6 y 5. El hueso escafoides es un hueso muy común que suele pasar a veces que cuando uno se cae
apoyando la mano para amortiguar, puede sufrir algún tipo de fractura y es una fractura que cuesta que se note. La verdad que muchas veces en las radiografías no sale, entonces empieza a doler con el paso del tiempo y ahí hay que hacer algún tipo de cirugía. Dato anecdótico para que sepan. Bien, el hueso pisiforme es un hueso muy pequeño que está sobre el piramidal por la cara anterior, es decir, en posición anatómica vamos a tener bien externo el escafoides, luego el semilunar, luego el piramidal y sobre el piramidal el pisiforme. En nuestra segunda fila del carpo vamos a tener al trapecio en la parte externa, al trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchoso. Bien, son 4 huesos bastante importantes que forman varias articulaciones y que están ahí dibujados con los números 1, 2, 3 y 4. A continuación de esto vamos a tener distalmente al primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercero, cuarto y quinto. Cada uno se continúa con uno de los dedos y sus nombres son del primero al quinto metacarpiano, de externo a interno. Por último llegamos a las falanges, que vamos a tener la falange proximal o primera falange, luego la falange media o falangina y por último la tercer falange o falange distal o falangeta. Recuerden que el hueso pulgar, el dedo gordo, tiene solamente 2 falanges. Bien, repito, cada dedo tiene 3 falanges que se llaman de proximal a distal, falange, falangina y falangeta, salvo el hueso pulgar que solamente tiene 2 falanges. Bueno, acá tenemos nuestra primera imagen de la articulación de la muñeca. En la próxima diapositiva vamos a tener un cuadro con las características más importantes a nivel de superficies articulares, ligamentos, medios de unión y movimientos y con el tipo y género de la articulación. Pero acá lo vamos a ir nombrando. Bien, importante, tenemos 2 estructuras que se forman, que son la cavidad glenoidea antebraquial y el cóndilo carpiano. Están ahí dibujados con colores. Vamos a tener por el lado del antebrazo la estructura que se forma de cavidad glenoidea, que va a estar formada por el radio y por el ligamento triangular, que va a estar ubicado sobre la cavidad inferior del cóndilo. Bien, y se va a articular con el cóndilo carpiano, que va a estar formado por los huesos escafoides, semilunar y piramidal. Bien, los movimientos de esta articulación, que es del género condilia, son las flexiones y extensiones y las abducción y aducción. ¿Sí? Recuerden en qué plano se hacen, qué eje tienen, para repasar contenidos de la primera parte. Está formada por, como todas las diartrosis, una cápsula articular que va a estar reforzada por ligamentos, que los vamos a nombrar ahora. A continuación, ligamentos anteriores, posteriores, internos y externos, que los vamos a describir en el próximo cuadro. Como pueden ver, acá tenemos una visión anterior de la articulación.
Bien, como ya dijimos, tenemos la articulación de la muñeca y además vamos a tener la articulación mediocarpiana, que se va a formar entre la primera y la segunda fila del carpo. Repetimos las filas por las dudas. Trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso es la segunda fila. La primera fila es escafoide, semilunar, piramidal. Bien, el tipo y género es una diartrosis del tipo artrodia, donde se van a generar deslizamientos. Esta es la mediocarpiana. Tenemos las superficies articulares, va a estar la cavidad glenoidea antebraquial, que va a estar formada por el extremo inferior del radio y el ligamento triangular, que va a ocupar la cara inferior del cúbito, y el cóndilo carpiano, que iban a ser los tres huesos de la primera fila. Hay un hueso que no participa, que son el escafoide, semilunar y piramidal. Bien, medios de unión, como dijimos antes, tenemos una cápsula y tenemos ligamentos que van a colaborar en que esto se mantenga todo perfecto. Ligamento posterior, anterior, lateral interno, lateral externo. Bien, el posterior, también llamado radioescafoideo dorsal. Piensan que muchas veces los ligamentos dicen las inserciones o de dónde van. Es un ligamento que va a estar desde la apófisis estiloides del radio a la cara dorsal del escafoides. Bien. Después tenemos el ligamento anterior, que tiene dos comienzos distintos, pero se unifica para terminar en los mismos huesos. Vamos a tener el radiocarpiano o fascículo externo, que va a estar desde la apófisis estiloides del radio, y el fascículo interno o cúbito carpiano, que va a salir desde la apófisis estiloides del cúbito. Bien, y ambos van a ir a terminar al semilunar, piramidal y hueso grande. Como su nombre los indica, sale cada uno de la apófisis estiloides y se dirigen a los huesos del carpo. Después tenemos el ligamento lateral interno, que va a ir de la apófisis estiloides del cúbito, recuerden que el cúbito es el hueso interno del antebrazo, hacia el piramidal y pisiforme. Recuerden que el piramidal y el pisiforme son los huesos más internos de la primera fila del carpo. Y por último tenemos el ligamento lateral externo, que va a ir de la apófisis estiloides del radio al escafoides. Bien, como dice la tercera columna de nuestro cuadrito, los movimientos que tiene la muñeca son la flexión, recuerden, flexión, extensión, aducción, cuando la mano se va a acercar hacia la línea media, y abducción, cuando la mano se va a alejar de la línea media. Bien, ahí abajo van a ver que hay algo más agregado. Tiene que ver con dos ligamentos que hay. El ligamento anular anterior y el ligamento anular posterior. Estos ligamentos, tanto el anular anterior como el posterior, van a estar ubicados a la altura de la muñeca. Bien, el anterior en la cara anterior de la muñeca, el posterior en la cara posterior. Que la función que van a tener es contener a los tendones flexores en el caso del anterior, extensores en el caso del posterior, que van desde el antebrazo hacia la mano. Bien, lo que hace ese ligamento es unificarlos. Este es un ligamento que capaz alguien tiene, algún familiar, muchas veces se inflama, se producen lesiones que hay que operar porque se empieza a inflamar y no permite el correcto movimiento y eso genera muchísimo dolor. Y es una cirugía que generalmente hay que volver a repetirla porque no es que una vez que se opera listo. Bien, bueno, continuamos con el resto de las articulaciones. Bueno, acá tenemos las articulaciones carpo-metacarpianas. Como su nombre lo dice, son los huesos del carpo con los metacarpianos. Vamos a tener una que es reconocida, que es la trapecio metacarpiana, que va a ser entre el trapecio y el primer metacarpiano del dedo gordo. También ahí lo tienen puesto como articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Y como su nombre lo dice, va a unir al trapecio con el primer metacarpiano y es del encaje recíproco. Piensen que el pulgar es muy importante para la pinza de la mano. Prueben, si no tuviéramos la pinza, si no tuviéramos esta oposición que hace el pulgar, no podríamos generar las pinzas con las manos. Bien,
Las otras 4 metacarpianas, que son las de los últimos 4 dedos, son del tipo Artrodia, del género de las Diarthrosis. Recordemos que son las planas, las superficies planas, ¿sí? Se dan entre los 3 huesos restantes de la segunda fila del carpo y los 4 metacarpianos. Tienen además ligamentos dorsales, palmares e interóseos, pero lo importante es saber el tipo y género. Bueno, ahora continuamos con este cuadro que lo que hace es resumir las articulaciones de la muñeca. La radiocarpiana ya la vimos en un cuadro anterior. Acá lo que tenemos son la carpometacarpiana del pulgar, otra trapeziometacarpiana que la vimos recién, la carpometacarpiana de los dedos, de los otros 4 dedos, las metacarpofalángicas, que es donde comienzan los dedos, y las interfalángicas. Importantes, son todas del género de las diartrosis y tienen diferentes tipos. La metacarpofalángica, la carpometacarpiana, como vimos recién, es un encaje recíproco que une el primer metacarpiano del primer dedo y el trapecio. Y los movimientos que va a producir son la flexión, la extensión, la aducción o la abducción. Recuerden, para la oposición. Luego tenemos la carpometacarpiana de los dedos, que son artrodias, pero como están todas unidas van a formar un encaje recíproco que forman la segunda fila del carpo, los 3 huesos trapezoide, grande y ganchoso, con los 4 últimos metacarpianos. Y sus movimientos van a ser flexión, extensión y una escasa inclinación lateral. Todo esto nos permite mayor movilidad en la mano. Después hay intermetacarpianas, pero bueno, son artrodias. Tenemos metacarpofalángicas, que es la unión del metacarpo con el comienzo del dedo, que son del tipo condilia, que van a unir la extremidad inferior del metacarpo con la primera falange. Y los movimientos que van a tener: flexión, extensión, aducción y abducción. En algún lado los pueden encontrar como en artrosis, pero en el libro de la materia está como condilia. Y por último tenemos las interfalángicas, que son del tipo de las trocleartrosis. Recordemos qué movimientos hacían o qué otra articulación ya vimos en este futuro examen del trocleartrosis, que une la primera falange con la segunda y la segunda con la tercera, salvo en el pulgar, que eso no se da. Y sus movimientos son la flexo-extensión. Bueno, ya vimos huesos, ya vimos articulaciones, ahora vamos a la parte muscular. Vamos a dividirlos en la región anterior del antebrazo, es decir, van a estar en el frente. Pensemos que si están en la parte anterior, ¿cuál va a ser su función principal? Pensemos si están adelante, cuando se contraigan, qué es lo que me van a generar, para ir ordenándonos un poquito. Bien, después también vamos a ver músculos que están en la región externa. Pensemos si están en la región externa, qué es lo que van a hacer. Y otro grupo de músculos que está en la región posterior. Y después vamos a ir un poquito más a los específicos que hay en la mano, que también se dividen en diferentes regiones, como puede ser la región hipotenar, que es la del meñique, o la región del pulgar. Pero bueno, vamos a ver específicamente estos músculos que son más grandes. Acá lo que están viendo, están por diferentes planos. Lo importante es mirar los músculos. Tenemos el flexor común superficial de los dedos. Ahora vamos a ver las inserciones en un cuadro. Tenemos el flexor común profundo de los dedos. Bien. Acá es lo que vemos en la primer dibujito, que está dibujado de rojo. Vamos a ver el supinador largo. Vamos a tener acá a todos los músculos epitrocleares, bien. Y acá también tenemos los 2 huesos que están un poquito más a la derecha, al cubital anterior, que como su nombre lo indica va a estar sobre el cubital, y tenemos también al palmar mayor y al palmar menor. Vamos a ver las inserciones en un cuadro. Recuerden, hay que saber de dónde a dónde va: inserción proximal, inserción distal, origen, inserción, como lo tengan, donde lo lean. Saber
y saber de dónde a dónde va y la función, qué es lo que hace. Tengo que saber con nombre propio qué es lo que hace cada músculo. Consejo para ver esto, región anterior del brazo, pongan el brazo sobre la mesa, vayan leyendo, vayan escuchando y vayan marcándose con su mano como si fuera el recorrido del músculo. Para estudiarlo, si se los quieren dibujar, es una muy buena técnica. Si quieren conseguirse, si tienen en casa algún hilo o algún papel que sobre, también se los pueden marcar con papel. Bien, la idea es verlo, poder verlo, imaginarlo sobre el cuerpo para que sea más fácil recordar, ubicarse. Palmar mayor, arranque la epitróclea. Bien, recordemos dónde estaba la epitróclea. Y se dirige al segundo metacarpiano cara anterior. Bien, su función principal va a ser que es flexor de muñeca y tiene funciones accesorias que son flexor del codo, pronador accesorio y abductor accesorio de la muñeca. Como este músculo cruza todo el antebrazo, por eso es abductor. Piensen, la abducción es cuando la mano va hacia el lado del pulgar. Bien, se aleja de la línea media. Palmar menor. Es un músculo mucho más finito. Si ustedes hacen la oposición entre el pulgar y el meñique y flexionan la muñeca, van a ver que ahí se levanta un tendón. Bueno, ese es el palmar menor. El palmar menor va desde la epitróclea, bien, recuerden que la epitróclea es el lado interno del húmero, hacia la aponeurosis palmar. Y su función es flexor de muñeca y accesorio flexor del codo. Pensemos por qué son accesorios del codo, porque arrancan en el húmero, entonces son biarticulares, pasan por dos articulaciones. Bien, vamos a otro de la epitróclea que nos falta. Tenemos el cubital anterior, que arranca en la epitróclea y cara posterior cúbito y olecranon. Y se dirige bien, todo ahí, bien interno, bien lateral, interno, en la cara interna del cúbito, hasta el pisiforme. Recuerden que el pisiforme es un hueso de la primera fila del carpo que estaba sobre el piramidal. Funciones principales que tiene: flexor de muñeca y aductor de muñeca, es decir, lleva la mano hacia la línea media. A modo de repaso, ¿se acuerdan que ya vimos 4 músculos? Ayuda mnemotécnica. Ponen la mano, así como la tienen, en la epitróclea y ahí van a tener las direcciones de los 4 músculos. El índice, el dedo índice, va a ser el pronador redondo, que lo vimos el otro día. El dedo mayor va a ir hasta el segundo metacarpiano, va a ser el palmar mayor. El dedo, el anular, va directo a la aponeurosis palmar, va a ser el palmar menor. Y por último, el meñique continúa la línea del cúbito, va hacia el pisiforme y va a ser el cubital anterior. 4 músculos epitrocleares que están en el mismo plano. Bueno, ahora tenemos al flexor común superficial de los dedos. Es un músculo que va a arrancar también en la epitróclea, va a ir por el borde anterior del radio y para llegar a su inserción distal van a ser 4 tendones que van a ir a la segunda falange. Bien. Y lo que va a hacer es, para insertarse, va a abrirse como si fuera la lengua, creo que se dice, ¿no? Sí, de la serpiente, que se abre así como si fueran en 2 patitas y va a insertar en los costados de la falange. Y le va a dejar en el medio un puentecito para que pase el flexor común profundo de los dedos. Bien. Su función es flexor de los dedos y como accesorio es flexor del codo y flexor de la muñeca. Recuerden, va a la segunda falange con su tendón perforado, insertando a los laterales de la segunda falange. Después tenemos el flexor común profundo de los dedos, que va a partir de la cara anterior del cúbito y ligamento interóseo. Y por 4 tendones va a ir a la tercera falange. Como dijimos recién, va a pasar por debajo del ligamento, del tendón perforado, Y su función va a ser, como inserta en la tercera falange, flexionar la tercera falange sobre la segunda y accesoriamente es flexor de muñeca. Bien.
Bueno, último que tenemos acá, flexor largo propio del pulgar. Pensemos, va a arrancar en la cara anterior del radio, el ligamento interóseo, y va a ir a la última falange del pulgar. Y su función va a ser flexionar las falanges del pulgar. Tenemos flexor común profundo, superficial, que va a la segunda falange de los 4 dedos, en el pulgar. Flexor común profundo, que va a la tercera falange de los 4 dedos. Y el flexor largo propio del pulgar, que va a la última falange del pulgar. Y estos 3 músculos flexionan los dedos. Bueno, cambiamos de región, nos vamos a la región externa del antebrazo. Vamos a tener el primer y segundo radial externo. Bien, el primer radial externo va a nacer en el borde externo del húmero y va a ir a insertarse a la cara posterior del segundo metacarpiano. Pensemos que había un músculo que iba a la cara anterior, este va a la cara posterior del segundo metacarpiano, y como es un músculo que está por la parte posterior, la función va a ser extensión de la muñeca y abducción de la mano. Bien, y como accesorio, extensor del codo. Recuerden que los músculos que van por la cara posterior son extensores y los que van por la cara anterior son flexores, para agruparlos. Porque seguro que alguna preguntita de marque todos los flexores, todo va a haber. Así que sepan ordenarse en dónde están los músculos. Después tenemos, ahí lo tenemos dibujado. Esperen. Lo tenemos dibujado en la primera foto, la que está en amarillo. Arranca en el húmero y va a la cara posterior del segundo metacarpiano. Segundo radial externo, arranca en el epicóndilo y va a la cara posterior del tercer metacarpiano. Bien, es mucho más central porque el tercer metacarpiano es la mitad de la mano. Bien, y su función es la extensión de la muñeca y accesoriamente extensor del codo. Piensen que si los músculos, creo que lo dijimos cuando hablamos de abdominales, si los músculos van por la línea media y no tienen ningún tipo de inclinación, no van para un costadito o algo, generalmente sus funciones pueden ser solo flexión y extensión, no pueden tener un componente de inclinarse para un lado o para el otro por la línea de las inserciones. Bien. Repasamos, los dos músculos de la región externa son extensores de muñeca principalmente y el primer radial también es abductor. Bueno, ya vimos la región anterior y la región externa. Ahora vamos a pasar a la región posterior. Pensemos que si vamos a hablar de músculos posteriores, vamos a hablar seguramente de músculos que la función principal sea la extensión. Lo vamos a dividir en 2 regiones, una región superficial, un plano superficial y un plano profundo. Bien, tenemos el ancoño, que ya lo vimos como extensor de codo el otro día. Vamos a tener también el cubital posterior, ahí los tienen señalados con flechas, que su función va a ser la extensión y la aducción de la mano, al extensor común de los dedos, que como su nombre lo dice, va a extender las falanges sobre los metacarpianos y a los metacarpianos sobre el antebrazo. Va a ser un extensor de muñeca. Y el extensor propio del meñique, que como su nombre lo dice, va a ser extensor del meñique. Por las dudas, el meñique es el dedo más interno de la mano. Bien, y en el plano profundo, es decir, por debajo de los anteriores, ojo lo que es profundo. Profundo es que están más cercanos al hueso, más lejos del exterior. Bien, vamos a tener al abductor largo del pulgar, que como dice ahí su función es la abducción del pulgar y también ayuda a la extensión de la mano. El extensor largo del pulgar, que es el extensor del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor propio del índice. Ahora vamos a ver en un cuadro inserciones exactas y de nuevo vamos a repetir las funciones. Bien, arrancamos. Extensor común de los dedos. Arrancan en el epicóndilo. Recuerden dónde estaba el epicóndilo, de qué hueso era. Por eso las funciones que va a tener.
y se dirige por 4 tendones a la cara posterior de los 4 últimos dedos. Bien. La inserción distal son 3 lengüetas, como si fueran 3 tiritas, que va a haber 2 que van a ir a la tercer falange lateralmente, es decir, en la tercer falange por los laterales, y va a haber la otra lengüita, va a quedar en el medio en la segunda falange. Bien. Entonces, su función va a ser la extensión de los dedos, van a extender la tercer falange. Van a extender las 2 últimas falanges sobre la primera falange sobre el metacarpiano y el metacarpiano sobre el antebrazo, es decir, la extensión de la muñeca. Y como tienen inserción en el húmero, accesoriamente es extensor de codo. Bien. Cubital posterior. Nace en el epicóndilo y de ahí va por la cara posterior rumbo a la cara posterior del quinto metacarpiano. Bien. Y como es posterior, la función va a ser la extensión de la mano y como queda de la línea media, piensen que el músculo arranca en la parte externa del húmero y se cruza todo por lo posterior hacia la parte interna del cúbito, del quinto metacarpiano, es decir, cruza el cúbito, queda en diagonal, por eso mismo tiene la función de la aducción de la mano y colabora, es accesorio en la extensión del codo. Otro músculo de la capa del plano superficial que habíamos hablado antes, vamos a tener al extensor propio del meñique. Nace en la cara posterior del epicóndilo y se dirige a las 2 falanges del meñique. Se va a terminar se une con el extensor común. Bien, termina en la misma inserción. Recuerden que el extensor común tenía 2 en la tercera falange y 1 en la segunda. Su función es la extensión del meñique y colabora en la extensión del codo. Repetimos, como atraviesan la articulación del codo, también influyen. Bien, y ahora pasamos a estos otros 4 músculos que son los del plano profundo. El abductor largo del pulgar nace en la cara posterior del cúbito y del radio y el ligamento interóseo, recuerden que era el ligamento interóseo, y se dirige a la extremidad superior del primer metacarpiano. Y su función, como su nombre lo dice, es la abducción. Recuerden que la abducción es cuando el dedo se aleja de la mano. Bien, recuerden que la abducción tiene que ver con alejarse de la línea media. El dedo pulgar se separa de la mano. Es muy importante para el pulgar ese movimiento. Y es accesorio en la abducción de la muñeca. Luego tenemos al extensor corto del pulgar, que va a iniciar en la cara posterior del cúbito y del radio y en el ligamento interóseo, muy similar a la del abductor, pero va a finalizar en la extremidad posterior de la primer falange. Entonces su función va a ser la de extender la primer falange. Bien, continuamos. Extensor largo del pulgar. Nace en la parte media del antebrazo y se dirige a la segunda falange del pulgar. Va a extender la primer falange sobre la segunda del pulgar. Bien, recuerden que hay extensor corto y extensor largo. Y por último tenemos al extensor propio del índice, que nace también en la cara posterior del cúbito, en el esqueleto del antebrazo, y se va a dirigir a unirse al tendón extensor del común superficial del índice. Y su función es la extensión del índice. Bien, recordemos, tenemos extensores comunes de los dedos y después tenemos algunos propios de cada dedo: meñique, índice y pulgar.
Bueno, a ver, llegamos al final de nuestro miembro superior. Estamos en la parte más distal de toda, músculos de la mano. Los músculos de la mano se van a dividir en 3 regiones. Tenemos la región palmar externa o eminencia tenar, se refiere a la parte del dedo gordo. La región palmar media o la región palmar interna o eminencia hipotenar, que se refiere al el sector del meñique. Ahí lo que tenemos son los músculos que forman cada una de estas zonas. Tenemos el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el aductor del pulgar en la región palmar externa. En la región palmar media vamos a tener los lumbricales de la mano, los interóseos de la mano y los interóseos dorsales y palmares. Y en la región palmar interna, es decir, en el sector del meñique, vamos a tener al palmar cutáneo, al aductor del meñique, al flexor corto del meñique y al oponente del meñique. Tenemos que saber que estos músculos tienen inserciones muy precisas, pequeñas, pero bueno, vamos a quedarnos, yo quiero que ustedes se queden con esto. ¿Qué movimientos van a hacer? Son los específicos para los movimientos de la mano. Flexionan, abren los dedos, juntan los dedos, pero bueno, por ahora quedémonos con esto. Ahora si puedo les voy a enviar además algún videíto para que ustedes puedan ver los músculos o algo donde estén especificados para que los puedan ver, para que puedan ver los diferentes planos, pero se los voy a poner por fuera del video. Recuerden que lo importante es lo que va en el video. Bueno, nos vemos la próxima.